Hola, este es el primer vídeo de la materia hermenéutica. Esta lección concretamente está titulada Introducción a la hermenéutica. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Este es uno de esos pasajes que han marcado de una manera profunda mi ministerio a lo largo de toda mi vida. Saber que un día voy a presentarme ante Dios y que será Él quien deba aprobar o reprobar mi labor condiciona de una manera tremenda las cosas que hago y cómo las hago. Saber que vamos a ser juzgados no solo por lo que creemos o enseñamos, sino también por lo que vivamos, es algo que nos tiene que llevar a todos a un continuo velar y orar para que no entremos en tentación. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo de que use bien la palabra de verdad, es decir, que maneje con precisión la palabra de verdad, es una clara evidencia de que la palabra de Dios puede ser mal usada. De lo contrario, esa exhortación sería vana. Ahora, hay quienes piensan que estudiar está de más, que la teología es solo para una élite de gente que escribe libros raros, complicados, pero que no tienen una aplicación práctica en la vida del cristiano medio. Yo quiero exponer una conversación que mantuve en mi propia casa con un pastor pentecostal. Al darme cuenta de su falta de preparación teológica y al aconsejarle que estudiara las escrituras más profundamente, él me dijo: a mí no me gusta la teología como a ti. Yo le pregunté: ¿pero sabes lo que es la teología? Él me dijo: sí, el estudio. Yo le dije: sí, el estudio de Dios y de su relación con el ser humano, y el estudio del ser humano y su relación con la divinidad. Por lo que, si no estudiamos estas cosas, ¿qué vamos a exponer en el púlpito? ¿Qué le vamos a predicar y a enseñar a la iglesia? Él me respondió: lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca, porque yo creo en la unción del Espíritu Santo. Y añadió: a veces yo he dicho cosas en el púlpito que yo no sabía y me he enterado de ellas al decirlas. Yo le respondí que me parecía una absoluta falta de responsabilidad subirse al púlpito sin tener claro lo que se va a decir. Yo le expliqué que jamás me subo al púlpito sin saber qué voy a decir, a quién lo voy a decir, por qué lo voy a decir, cómo lo voy a decir y qué espero que mis palabras produzcan en quienes la van a oír. Como respuesta, este pastor se encogió de hombros. Con pastores así no es extraño que la iglesia ande desorientada, confundida y errando en mil herejías extrañas que hoy se predican como si fuesen verdades divinas. Es cierto que ese pastor podría citar Primera de Juan 2:27, que dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sin duda hay algo de verdad en esa respuesta. Sin embargo, hay que saber distinguir la verdad de las medias verdades e incluso la verdad del error que enseña esa respuesta. Citar ese pasaje para evadir la responsabilidad que tenemos de escudriñar las Escrituras es un claro ejemplo de lo que pasa cuando usamos los textos en un sentido individual sin tener en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una absoluta verdad, una bendita verdad,
que cualquiera que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra, la hallará. Hay numerosos casos de personas que se han convertido por la sencilla lectura de la palabra de Dios sin que medie enseñanza humana. Ningún alma humilde, deseosa, será defraudada si busca la voluntad de Dios para sí misma por medio de la Escritura. Ahora bien, es necesario considerar la otra cara de la moneda, porque nadie puede negar que son muchos los creyentes que sacan ideas erróneas, equivocadas, de las Escrituras. De hecho, todas las grandes herejías que se han creído a lo largo de la historia han estado basadas precisamente sobre determinados pasajes sacados de su contexto y sin relación con el resto de las enseñanzas de la Biblia. Estos hechos han llevado a algunos a una posición completamente extrema, a pensar que estas cuestiones son muy difíciles de entender, que todo esto de interpretar la Escritura es solo para los teólogos muy especializados que pueden hacerlo. Los mal llamados testigos de Jehová se ufanan precisamente de tener un conocimiento superior de los escritos sagrados. Y dentro de la Iglesia Católica se enseña que solo el magisterio de la Iglesia, es decir, las doctrinas de los papas, están capacitados para entender e interpretar correctamente las Escrituras. Evidentemente, tanto unos como otros se equivocan. Personalmente, creo en la inspiración del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. El apóstol Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y el apóstol Pablo, en Romanos 8:14, dice que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que no creo de ningún modo es que el Espíritu Santo esté dispuesto a hacer un trabajo que el propio Señor Jesús nos encargó a nosotros, a los cristianos. Me refiero a las palabras de Jesús que tenemos en Juan 5:39, donde Él dijo: escudriñad las Escrituras. Si bien el Espíritu Santo puede ayudarnos a estudiar las Escrituras, a revelarnos cosas que otros no ven, no cabe la menor duda de que es a nosotros a quienes corresponde estudiarlas. El Espíritu Santo hará que nuestro estudio sea provechoso, que retengamos en la memoria su palabra e incluso que podamos usarla en momentos puntuales en que sea necesaria o precisa. Pero debemos cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Debemos escudriñar las Escrituras. Así pues, para poder entender las Escrituras y hacer un buen uso de la misma, debemos leerla, meditarla, estudiarla, profundizarla y esforzarnos en ello todo cuanto podamos, si es que no queremos errar en la práctica. Porque ese es nuestro deber. Si no cree en la necesidad del estudio bíblico, no debiera seguir adelante con este seminario. Pero si por el contrario entiendes que es nuestro deber y estás dispuesto a hacerlo y a esforzarte en ello, bienvenido seas. En este primer curso estudiaremos hermenéutica. Por tanto, comencemos por su definición. El término hermenéutica del que venimos hablando es una palabra rara, porque es de origen griego, que se traduce del término hermeneuo, que significa poner en claro un texto, lo que equivale a interpretar. Aunque en realidad la hermenéutica no trata de la propia interpretación en sí misma, sino del estudio de los principios que deben regir la interpretación. Dicho de otra manera, la hermenéutica es el conjunto de reglas o de principios que deben regir la interpretación de la Biblia. Repito, la hermenéutica es el conjunto de reglas o principios que nos ayudan a llegar a una correcta interpretación de la palabra.
La interpretación en sí misma del texto se llama exégesis. Otra palabra griega que se traduce también por interpretación. Así pues, la hermenéutica establece los principios por los cuales la exégesis se realiza o se efectúa. Resumiendo, para poder entender bien estos conceptos, para interpretar un texto existen ciertas reglas, ciertos principios a tener en cuenta. A esas reglas se le llama hermenéutica. Al estudio de esas reglas se le llama hermenéutica. Cuando usamos esas reglas para interpretar la Escritura, es decir, cuando interpretamos la palabra de Dios, a eso se le llama exégesis. Por tanto, lo que ocurre es que a los estudiosos les encanta poner nombres raros en todas las materias. En la medicina, por ejemplo, se utiliza el latín para poner los nombres a los medicamentos, a las enfermedades, diferentes patologías y demás. En teología se utiliza el hebreo, el arameo o el griego, que son las lenguas originales. Casi siempre se usan las primeras lenguas que se usaron en los primeros tratados de la materia que sea. Así que en hermenéutica, en teología, en el estudio de las escrituras, pues se utilizan las lenguas originales. De ese modo, la mayoría de las gentes que no entienden esos términos, los ven a los estudiosos como como una élite, como gente especial. Nuestra misión, la misión de este seminario, es hacer entender tales conceptos, ayudarlos a los estudiantes, haciendo que los conceptos sean sencillos de comprender, para que puedan manejarlos sabiendo de lo que están hablando. Lógicamente no vamos a hablar de la hermenéutica general, vamos a hablar de la hermenéutica de la Biblia. Así que siempre que hablemos de hermenéutica estaremos hablando de las normas que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. Un nuevo resumen. Para poder interpretar un texto necesitamos ciertas reglas. A esas reglas se le llama hermenéutica. A la interpretación del texto se le llama exégesis. ¿Ok? Es importante siempre que hablamos de cuestiones relacionadas con la Biblia, no confundir el atún con el betún, aunque desgraciadamente eso es demasiado común. De todos es sabido, por poner un ejemplo, que Moisés escribió las leyes que Dios le había dado en el monte Sinaí. Sin embargo, cuando leemos el libro de Deuteronomios, que fue escrito 40 años después, comprobamos que al repetirla cambió ciertas cosas de las leyes para hacerlas más comprensibles, más claras. No cambió las leyes, sino que simplemente las definió de otra manera para hacerlas más entendibles, para que el pueblo comprendiera bien lo que les dejaba escrito. Siglos más tarde, en tiempos de Esdras, tanto Esdras como los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso está escrito en Nehemías 8:8. Es decir, que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen lo que leían, la lectura. Es decir, leían y explicaban lo que estaban leyendo para que el pueblo lo pudiese comprender. Frases como esta nos hacen ver con claridad la necesidad de entender lo que leemos, para poder transmitirlo de modo que también los demás lo puedan comprender y transmitir. Por tanto, si no tenemos en cuenta las normas de la interpretación bíblica, es decir, las normas de la hermenéutica, podemos no entender o entender mal lo que leemos, lo cual nos llevaría a una exégesis o interpretación errónea. Muchas de las herejías, como decía antes, o falsas doctrinas que circulan, tienen su origen en la ignorancia de los principios de la hermenéutica. O sea que por no tener en cuenta
las reglas que deben regir la correcta interpretación de los textos, acaban errando, acaban equivocándose, siendo engañados y engañando a su vez. Algunos pueden plantear la discusión, bueno, pero ¿por qué estudiar hermenéutica? ¿Por qué no ir directamente a la Biblia? La cuestión es que de los 66 libros o escritos que componen la Biblia, fueron escritos por personas diferentes, de diferentes culturas, de diferente época, o más bien de diferentes épocas, porque la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo que va desde el 1500 antes de Cristo hasta aproximadamente el 70 después de Cristo. Por tanto, trata de épocas que son diferentes, están muy lejos de esta en la que nosotros vivimos. Es decir, personas distintas, épocas distintas, distintas costumbres, distintas tradiciones, distinta cultura. Y si todo eso fuera poco, los idiomas en que fue escrita o fueron escritos fueron por mucho tiempo lenguas muertas, es decir, no fueron lenguas habladas, se dejaron de hablar durante mucho tiempo. Me refiero, por ejemplo, al hebreo antiguo, el arameo y el griego antiguo, lenguas que nada tienen que ver con el castellano nuestro, con el que hablamos nosotros. Tenemos una enorme deuda de gratitud con aquellos hermanos que nos precedieron en la fe y que dedicaron gran parte de sus vidas y de sus esfuerzos para hacer esta traducción que nosotros tenemos y que usamos en la actualidad, para traducir de los idiomas originales a la lengua castellana, para traducirlas con exactitud, para que podamos tenerlas en nuestra propia lengua. No obstante, aunque cada uno de nosotros hablemos en español, venimos de orígenes también distintos. Tenemos culturas distintas, costumbres y tradiciones distintas, formación distinta, distinto nivel de conocimiento, principios morales distintos, todo lo cual inevitablemente va a influir en nuestro modo de entender lo que leemos, aunque leamos lo mismo. Por esta razón tendremos que hacer un enorme esfuerzo para evitar que todas esas diferencias nos condicione a la hora de interpretar las Escrituras. De esto es de lo que trata justamente la hermenéutica, de ayudarnos en la tarea de superar esos condicionantes. Un ejemplo sencillo que puede ayudarnos a entender la necesidad de la hermenéutica tiene que ver con la formación teológica que hayamos recibido cada uno de nosotros anteriormente. Es decir, no es lo mismo si conocimos el Evangelio en una iglesia pentecostal que en otra reformada. No es lo mismo si nacimos al Evangelio en las asambleas de Dios o en las asambleas de hermanos, en una iglesia bautista o en una iglesia metodista o presbiteriana. Dependiendo de donde hayas conocido el Evangelio, vas a tener una serie de condicionantes. Imagínate si procedes, por ejemplo, de un grupo como de los Testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas o del movimiento del G12. Evidentemente lo que te hubieran enseñado te va a condicionar en tu modo de entender la Escritura. Puede que tu conocimiento de la Biblia sea bueno, o puede haberte viciado en tu manera de buscar la verdad. De hecho, no son pocos los creyentes que van a la Biblia buscando apoyo para lo que ellos creen, para lo que le han enseñado, no buscando realmente lo que la Biblia dice. En mi caso, por poner un ejemplo, por más de 10 años yo estuve creyendo e incluso predicando algunas doctrinas que más tarde descubrí que eran erróneas. Mientras las prediqué estaba absolutamente convencido de que estaba predicando la verdad. Sin embargo,
después de un estudio más serio y profundo de las Escrituras, descubrí que estaba errado en algunas de ellas, en algunas de las doctrinas que enseñé. Y yo estoy seguro, convencido de que a más de uno de ustedes les ha pasado lo mismo. Todas esas circunstancias hacen necesario que al acercarnos a la Biblia debamos aplicar ciertas reglas para interpretar correctamente la palabra de Dios. De esas reglas trata la hermenéutica. A continuación, en los próximos vídeos, estudiaremos algunas consideraciones básicas antes de estudiar las propias reglas de la hermenéutica. Nos vamos, lógicamente, a limitar a lo verdaderamente importante, pero hay ciertas cuestiones que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que vamos a interpretar correctamente la palabra de Dios. Hasta aquí el primer vídeo, el vídeo número 1, Introducción a la Hermenéutica. Ahora tendrán que descargar el cuestionario correspondiente a esta lección, responderlo y enviarlo por correo electrónico a info@iglesia-medioberea.com. Nosotros lo estudiaremos y le haremos los comentarios que entendamos que sean necesarios o pertinentes. Si sus respuestas son correctas, le daremos una clave para el siguiente vídeo. Si sus respuestas no fueran correctas en gran parte, le aconsejaremos que vuelva a ver este vídeo y vuelva a rellenar el formulario y a enviárnoslo, para asegurarnos de que entendieron bien estas cuestiones antes de pasar a la siguiente lección. Deseamos que Dios les ayude y edifique por medio de estos estudios. Deseamos también que por medio de ellos puedan llegar a un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Sé que muchos tienen prisa y quisieran avanzar con rapidez para saberlo todo cuanto antes. Es posible que a algunos les parezca que un vídeo como este contiene poca enseñanza. Pero la cuestión no es correr, sino asegurarnos de que entienden profundamente lo que les estamos transmitiendo, lo que les estamos enseñando. De nada sirve acumular conocimiento si no digerimos dicho conocimiento. Por favor, espere a recibir nuestra respuesta. Son muchos los estudiantes que tenemos que responder, a los que tenemos que responder. Por tanto, sea paciente, vayamos paso a paso, haciendo las cosas como debemos hacerlas. Cuando reciba nuestra respuesta en su correo electrónico, tendrá nuestros comentarios sobre sus respuestas y la clave para pasar al siguiente vídeo. Desde aquí estamos orando para que Dios les bendiga y realmente aprovechen bien estos estudios. Así que un abrazo a todos, estudien, repasen, vean el vídeo 1 o 2 veces y respondan las cuestiones, el cuestionario que le adjuntamos para que de verdad lo hagan bien. Dios les bendiga, mis hermanos.